Muy buenos días, mis hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Vamos a tener hoy un estudio muy interesante, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Nos has cuidado durante toda esta semana. Nos has dado el privilegio de ver tu mano poderosa obrando en nuestro favor. Y ahora nos das el privilegio no solo de saludar a nuestros hermanos, sino también de compartir con ellos la palabra de Dios. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu esté con nosotros, que nos ayudes a entender, Padre, este mensaje de salvación en esta mañana y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y compartirlo con los hermanos y los amigos. Quédate con nosotros y déjanos ver tu gloria a través de las Escrituras, que nunca más volvamos a ser los mismos después de este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, en esta hora vamos a estudiar un tema muy conocido por todos, pero quizás no muy bien entendido. Vamos a estudiar en el capítulo 37 de Ezequiel acerca del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, fue contemporáneo de Jeremías y también de Daniel. Ezequiel también fue transportado como esclavo a Babilonia, lo que no fue en la primera deportación junto con Daniel, sino fue en la deportación de Joaquín, es decir, la segunda deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Ahí es llevado Ezequiel. Ezequiel, como lo dice su nombre, Dios fortalece, tuvo que ser fortalecido, porque Dios lo estaba enviando, Dios le estaba dando un ministerio para que predicara a gente sorda, a gente que no iba a obedecerle. A través del libro de Daniel podemos encontrar, de Ezequiel, disculpen, podemos encontrar 48 profecías, 48 revelaciones que Dios les da a su pueblo a través de este profeta. 29 veces este profeta estuvo en la presencia literal de Dios. Quizás por eso es que este hombre llegó a ser tan grande profeta con tan grande poder en la palabra. Y por eso quizás también se le dio tanto privilegio, aunque también sufrió. Recuerden que incluso hasta su propia esposa tuvo que morir para darle un mensaje a aquel pueblo rebelde. Lo cierto es que Ezequiel estuvo predicando por 8 años, y en estos 8 años que predicó Ezequiel, el único fruto de su ministerio fue el mismo, porque el pueblo no quiso escuchar, porque el pueblo no quería entender lo que Dios le estaba tratando de decir a través de su profeta. Y realmente al único que pudo convertir a través de sus mensajes fue a él mismo, disculpen, en un ministerio de 8 años. Ahora, el Valle de los Huesos Secos es una de las profecías que más se identifican con este libro. Cuando hablamos del libro de Ezequiel, pues enseguida nos viene a la memoria esta profecía de los huesos secos del capítulo 37. Esta profecía tiene 2 aplicaciones. Una aplicación literal para el pueblo de Israel en aquel tiempo, y también una aplicación espiritual para el remanente de Dios en el tiempo del fin. Pues la aplicación literal mostraba que Israel, en primer lugar, volvería a ser una nación independiente. Ahora, mis hermanos, esta profecía se dio en el 587 antes de Cristo. Es decir, que 587 años antes de la primera venida de Jesús, se dio esta profecía para Israel de que iba a ser una nación independiente. Y esa profecía se cumplió 2535 años después, porque solo hasta el 1948 pudo cumplirse esta profecía de que Israel volviese a ser una nación independiente. Y el segundo punto
es que quería literalmente, en el plano literal donde estamos todavía, quería mostrar que Israel será parte nuevamente del remanente del fin. Esa es la parte literal, pero la parte espiritual es la que más nos interesa, la vamos a estudiar hoy, vamos a leer. Dice ahí en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Así que ahora Dios traslada a su profeta a un valle que está lleno de huesos. Pero ¿cuál era la condición de estos huesos? Bueno, estos huesos ya habían pasado por la muerte, habían pasado por la pudrición, por la descomposición, y ahora estaban quizás en la tercera o cuarta fase porque estaban secos y sumamente secos. Dice, en gran manera secos. Imagínense ustedes la visión, un valle lleno de huesos. Cada cuerpo humano tiene 306 huesos. Ahora imagínense todos esos 306 huesos separados, divididos y regados por todo aquel valle, mezclados entre todos allí. Hay algo importante, la primera enseñanza que quiere darnos en este momento es que un cuerpo dividido nunca va a vencer. Mis hermanos queridos, una iglesia, un hogar o un hijo dividido será siempre una vergüenza para Dios. Una iglesia dividida es una vergüenza para Dios. Un hogar dividido es una vergüenza para Dios. Un hijo dividido, seco, es una vergüenza para Dios. Es importante que nosotros entendamos otro punto importante en esta historia. Lo más terrible de esta historia no era que el pueblo de Dios estaba muerto, estaba seco o estaba dividido. Lo peor de todo era que este pueblo creía que estaba bien. Este pueblo no admitía reprensiones. Este pueblo estaba cautivo en un país distante de su tierra por causa de sus pecados, y aún se daba el privilegio de decirle al profeta: calla porque nosotros estamos bien. No vengas a regañarnos porque nosotros estamos bien. Lo peor que le puede pasar a la iglesia remanente del tiempo del fin es creer que está bien. Eso precisamente es lo que nos aparece ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Capítulo 3 de Apocalipsis nos muestra la condición del remanente del tiempo del fin. Vamos a leer allí en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes que esa es tu condición. Con tristeza tengo que reconocer que muchas veces he predicado en algunos lugares y me dicen: oiga, usted siempre viene a regañarnos acá. Y yo no sé de dónde lo sacan, porque yo los amo en primer lugar, y en segundo lugar lo que hago es estudiar la Biblia como lo estamos haciendo ahora. Ahora, si tú crees que cuando yo te leo la Biblia es un regaño para ti, entonces tienes que revisarte. Porque quizás estés cayendo en este error de la iglesia del remanente del tiempo del fin, que se creía que estaba bien, que se creía que era rico, que se creía que no tenía necesidad de nada, porque ese es la peor enfermedad. Lo peor que tenían estos huesos no era que estaban muertos, no era que estaban secos. Lo peor era que se creían
que estaban bien. Lo peor era que sentían que no tenían necesidad de un profeta. Lo peor de ellos era que se creían perfectos y creían que en esas condiciones Dios tenía que aceptarlos. Y hoy también a la iglesia de Dios le está ocurriendo lo mismo, según lo acabamos de leer, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Dice que nos estamos creyendo que estamos bien, pero somos una iglesia seca, dividida y muerta. Y si nosotros queremos de verdad recibir la bendición que hay para este remanente, para este pueblo, usted tiene entonces que escuchar el mensaje de Dios, porque es Dios quien te está hablando. No mates al mensajero. Escucha lo que Dios quiere decirte, aplícalo a tu vida y arrepiéntete. Y usted quizás pueda preguntar, bueno, ¿y de dónde usted saca que esos huesos secos es el pueblo de Dios? No, la misma profecía lo dice. El mismo Dios lo está diciendo en el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Son mi pueblo. Así que esa condición en la que estaba la iglesia de Dios en aquel tiempo y en este tiempo del fin, es el pueblo de Dios. No son los enemigos de Dios los que están muertos, secos y divididos. A Dios no le preocupan los rebeldes, a Dios los que le preocupan son su pueblo, los suyos. Por eso nos ha enviado con este mensaje en esta mañana. Porque quiere que tú y yo despertemos, que tú y yo entendamos cuál es nuestra verdadera condición y nos arrepintamos. Y ahora este hombre está en medio de estos valles de huesos muertos, de huesos secos y en gran manera. Y quizás se pregunte, ¿y para qué Dios me trae aquí? Aquí no hay nada que hacer. Y quizás yo me pregunte en esta mañana, ¿y por qué Dios me manda a predicar este mensaje? Porque si la iglesia de Dios y el remanente de Dios está en estas condiciones, ¿qué tengo yo que predicarles? ¿Qué hay que hacer ya con una iglesia que está en este estado, en estas condiciones? Y ahora a Dios se le ocurre la pregunta de los siglos al profeta. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y quizás esa pregunta pudiéramos hacerla hoy. Quizás Dios nos está diciendo a grito en esta mañana, hijo de hombre, ¿volverá a resucitar mi iglesia después que esté en estas condiciones? Si hubiéramos sido Felipe, quizás responderíamos como aquella vez que preguntó, ¿podríamos alimentar a esta multitud? Y ahí vino Felipe y dijo, oh Señor, todas las panaderías de Betsaida no alcanzarían para alimentar a esta gente. Y no habría dinero para pagar todo el pan que necesitan. Pero este profeta sí conocía a su Dios. Este profeta sí sabía que si Dios lo había enviado a ese valle de huesos secos, existía la esperanza, existía la posibilidad, como la siento yo también en esta mañana, de que tú y yo seamos restaurados, de que tú y yo seamos levantados y de que tú y yo seamos salvados y que volvamos a la vida. Y ahora el profeta le responde y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El único que sabe si este pueblo tuyo va a volver a la vida, va a volver a la acción, va a cumplir tus propósitos, va a cumplir tu misión, eres tú. A mí solo dime qué tengo que hacer. Y ahora Dios le da la receta de la sanidad, no solo para el pueblo, sino también para el profeta. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la medicina para una iglesia, para un pueblo que está seco en gran manera, muerto y más que muerto?
Escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación. Ahora usted mira en el contexto de la iglesia y esta es la manera que hay para salvar a la iglesia. No queremos ir a los cultos, no queremos estudiar la Biblia, pero es importante que escuchamos la palabra de Dios, porque lo único que puede traerte a la vida, lo único que puede despertarte es el poder de la palabra de Dios. Sí, yo sé que cuando la abrimos, pues nos parece que nos está regañando. Eso mismo sintió Josías. Cuando a los 18 años estaban reparando el santuario y viene uno de los constructores y se le entrega al sacerdote a un rollo que habían encontrado. Y ni el sacerdote sabía lo que habían encontrado. Imagínense en qué condición estaba el pueblo, que ni el sacerdote sabía que ese rollo era la palabra de Dios. Y ahora la trae el rey y le dice, Señor, mira, encontramos estos rollos allí en medio del polvo, en medio de los escombros, y te lo traigo a ver si tienen algún valor. El sacerdote. Y cuando el pobre Josías abre los rollos, sintió que la palabra de Dios lo estaba acusando, lo estaba regañando. ¿Por qué? Porque la condición de él y la del pueblo era de pecado en extremo. Y ahora este hombre, cuando escucha los regaños de Dios en la palabra, cae de rodillas y dice, ay de mí y ay de mi pueblo que somos muertos. Y este hombre empieza a estudiar la palabra de Dios, él solito. Y por la actitud de este hombre, de estudiar y de escuchar los consejos de Dios en la palabra de Dios, no solo dejó de ser un hueso seco, sino que trajo a la vida a todo su pueblo y provocó el reavivamiento más grande que se ha conocido en Israel. Pues Dios quiere también en este tiempo, con su pueblo remanente del tiempo del fin, traerlos a la vida y no importa la condición en que estén hoy. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La única solución que tenían este pueblo seco, dividido, era escuchar la palabra de Dios. A veces miramos al mundo y decimos, no hay esperanza para ellos, están perdidos, son irremediablemente perdidos. No, no son irremediablemente perdidos. Dales la palabra de Dios, porque ellos como huesos secos también, si tú le das la palabra de Dios, si tú profetizas, porque hay un concepto de profecías. ¿Qué cosa es un profeta? Pues un profeta es aquel que transmite la palabra de Dios al pueblo a quien está dirigida esa palabra. Así que aunque es cierto que el profeta a través de visiones y tuvo profecías de tiempo, eso es cierto, pero el profeta no era solo eso. El profeta también era aquel que mostraba la palabra de Dios para sacar de la confusión, para sacar de la muerte, para restaurar a aquel pueblo. Porque, por ejemplo, Elías, ¿qué profecía de tiempo tuvo Elías? Solo aquella que era local de que por 3 años no iba a llover. Pero no hay una profecía para tiempo del fin de Elías. Y sin embargo, Elías tomó la palabra de Dios y volvió al pueblo hacia el Dios verdadero. Cumplió el propósito que Dios tenía para él como profeta. Así que profetizar no es otra cosa que darle la palabra de Dios a aquellos que parecen que no tienen solución. A aquellos que creemos que ya están tan secos que no tienen solución. Pablo dice que por la locura de la predicación, parece una locura, pero por la locura de la predicación es que Dios ha utilizado ese método para salvar a los que están secos, a los que están muertos en sus pecados. Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y ahora imagínense al profeta hablándole a ese reguero de huesos divididos y secos, diciéndole a esos huesos que Dios tiene poder de enviarles espíritu a ellos
¿No te parece una buena razón para que tú y yo no nos cansemos de predicar en este mundo? De anunciar la palabra de Dios que trae vida y restauración, que trae salvación. Porque para eso es que se nos ha levantado. Somos un movimiento profético que surge en el 1844 con el propósito de traer a la vida, de sacar de la confusión a aquellos que por tantos años han vivido bajo el engaño y la mentira de las falsas religiones. Aquellos que hoy se encuentran muertos y secos por sus pecados, sus debilidades y sus tendencias. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Y ahora imagínense el profeta hablándole a un grupo de huesos secos. ¿Por qué este hombre le habló? Pues en primer lugar, porque estaba convencido de que Jehová sabía lo que hacía. Cuando le pregunta, ¿cómo salvaremos? ¿Volverán a vivir estos huesos? Y le dijo, Señor, ¿tú sabes cómo? Dime cómo y yo te ayudo. Y cuando él dijo la predicación, predica, este hombre dijo, pues si esa es la medicina, yo voy a predicar. No se puso a analizar, pero ya este no tiene solución. ¿Por qué le voy a hablar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, si ya ellos no tienen solución? Sí tienen. Porque esa es la medicina que Dios tiene para restaurar, para salvar, para traer a la vida. Porque no hay nada que tenga en este mundo tanto poder como la palabra de Dios. Y sigue diciendo la promesa, versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que la palabra de Dios tiene un poder y una utilidad tremenda, porque no solo iba a unir todos los huesos con el cuerpo donde iban. Imagínense 306 huesos mezclados entre tantos allí y cada uno supo ir a donde el cuerpo que pertenecía. Solo el poder de la palabra puede traer al cuerpo al que tú perteneces, aunque no lo sepas hasta hoy, y convertirte en el pueblo de Dios. Por eso es que dice Juan en el capítulo 10, Jesús le dice allí, he aquí que yo tengo ovejas en otros rediles, pero un día oirán mi voz, oirán mi palabra, y entonces vendrán a mí, y será un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, que no importa en donde quiera que tú estés, no importa la religión que te han enseñado, no importa las doctrinas con las que te han alimentado hasta hoy, la palabra de Dios te puede traer al cuerpo al que tú debes pertenecer, al cuerpo que predica y anuncia las verdades eternas de Dios, el evangelio eterno de justificación por la fe. No es por la magia de tus líderes, no es por los eventos milagrosos que se realizan en un culto donde ni siquiera se ha abierto la Biblia. Es que vas a pertenecer a aquel pueblo que es únicamente con el poder de la palabra de Dios traerá refrigerio, traerá restauración, traerá vida y traerá salvación a aquellos que están secos y muertos en sus pecados. Y ahora dice Ezequiel en el versículo 7. Profeticé entonces. Si esa es la solución, pues ¿por qué me voy a negar? Este hombre tenía una relación con Dios. Este hombre era obediente al mandato de Dios. ¿Qué es lo que hay? ¿Que profetizar? Dice, pues profeticé. Profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Imagínense ustedes. Quizás en este primer momento el hombre dijo, yo creo que he hecho mal en predicar, porque lo que he traído es más desgracia, porque este temblor lo que va a confundir los huesos, más todavía. Si se abre la tierra en este terremoto, quizás se pierdan los huesos. Pero él siguió profetizando porque Dios le había dicho que la predicación era el método de salvación. Y ahora dice que por causa de ese mismo temblor y de este ruido que se escuchaba, los huesos empezaron a juntar cada hueso con su hueso. Usted dirá, eso es imposible, ¿cómo se puede? Acuérdate que el que te creó a ti tiene el plano tuyo.
Si Él tiene el poder para volver a juntar las piezas que te formaron. Hoy tú quizás te encuentras en una situación como estos huesos secos. Pero entiende que tú estás en el corazón, en el pensamiento de Dios. Él te hizo, te conoce. Él conoce cada detalle de tu vida. Y Él va a traer a ti todo aquello que tú necesitas para volver a la vida. Y Él quiere volver a poner propósito en tu corazón. Y Él quiere que obtengas la visión necesaria para que cumpla la misión que tienes que cumplir en este tiempo. Y ahora en el versículo 9, versículo 8, miren lo que dice. Y mire, y he aquí, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ahora el profeta, aunque creía en Dios, queda boquiabierto, queda pasmado al ver que los huesos no solo se juntaron, pero bueno, cuando se juntaron eran más que un esqueleto, no eran más que eso. Pero lo tremendo es que ahora vio cómo la carne, la piel, los tendones empiezan a salir. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, te das cuenta cómo tu cuerpo empieza a oxigenarse, cómo la sangre empieza a circular, cómo tus músculos espirituales empiezan a fortalecerse. Quizás en los primeros días no entiendas ni lo que lees, pero no importa, tú lee. Escucha la palabra de Dios cuando se predica. Porque llegará el momento en que te será tan vital como el agua fresca para calmar tu sed. Pero dice que aunque la piel y la carne subió y los cubrió, dice, pero no había en ellos espíritu. ¿Te acuerdas? Nos está mostrando el mismo proceso de la creación. Cuando Dios crea al hombre del barro, lo moldea allí con sus propias manos, ¿qué era el hombre hasta ese punto? Pues una estatua de barro. Pero entonces ocurre algo importante, dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Necesitamos del Espíritu Santo si no vamos a andar como estatuas vivientes, hermanos. ¿Te acuerdas del capítulo 19, 1 y 2 del libro de los Hechos? Vamos a leerlo. Gente que incluso se decían que eran cristianas, pero ni siquiera sabían que existía el Espíritu. ¿Qué eran esta gente? Estatuas vivientes. Dice allí en el versículo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, esta gente del capítulo 19 del libro de los Hechos eran estatuas vivientes. A veces decimos, ¿por qué la iglesia no cumple sus propósitos? ¿Por qué no está el milagro prometido del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué no predicamos y hacemos todas las maravillas que hay que hacer? Pues queremos hacerlo sin el Espíritu. Queremos trabajar por nuestra cuenta. Necesitamos del Espíritu o seremos estatuas vivientes. Mis hermanos queridos, sin dejar de ser la iglesia del libro, tenemos que convertirnos en la iglesia del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu es que nuestro cuerpo espiritual y físico vendrá a la verdadera vida y podremos ver las maravillas entonces que haremos tomados de la mano de Dios. Esta gente no podían tener vida, eran estatuas. Y ahora en el versículo 10, obedece nuevamente el profeta y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y ahora ya no era un montón de huesos. ¿Qué dice el texto al final del versículo 10? Un ejército grande en extremo. Mis hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo tome el control de su pueblo,
entonces se cumplirá todo el propósito de Dios en esta tierra. Miren, mis hermanos, vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es el ejército que va a pelear la batalla final con Cristo. Es un pueblo que no solo está lleno de carnes y tendones, sino que está lleno de ahora del Espíritu Santo, porque estos de los que habla Apocalipsis 7 fueron los sellados por el Espíritu para la obra final del tiempo del fin, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Y ahora profetiza. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así nos sentimos hoy en medio de esta pandemia, como nada. Pero cuando el Espíritu Santo entre en ti, entonces serás un ejército poderoso. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a su tierra, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no se resiste a perder a ni uno solo de los suyos, y le llama a esos huesos secos y muertos, pueblo mío. Tú eres pueblo de Dios, no importa la condición que te encuentres, tú eres para Dios su pueblo. Y Dios va a hacer todo lo necesario para que tú vuelvas a la vida. Pero necesitas que no escuches la Biblia como un regaño, sino que escuches la vida como una fuente de esperanza y de restauración, y que obedezcas los consejos escritos en ella, para que tú seas ese ejército grande y poderoso que nadie puede contar. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Lo más importante es que tú y yo sabremos que esa restauración vino únicamente del Dios que nos creó, del Dios que nos redimió, del Dios que en este día quiere traerte a la vida espiritual, a la vida de victoria, a la vida de prosperidad, a la vida de bendición, a la vida de salvación eterna. Hoy es día de salvación. Yo quiero orar por ti, para que el Espíritu de Dios también venga sobre ti y tú recobres vida en este día y seas parte de este ejército que Dios necesita para este tiempo, para predicar el mensaje y salvar también a un mundo que como huesos secos andan separados, muertos y divididos sobre la faz de la tierra. Dios te bendiga. Oremos. Amante Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Queremos que en esta hora, oh Dios, tu palabra poderosa entre en nuestros músculos, en nuestro cuerpo físico, y nos haga verdaderos soldados de ese ejército que peleará la batalla del tiempo del fin junto a Jesucristo, y que tendremos la victoria definitiva y final sobre el pecado en esta tierra. Ayúdanos a ser verdaderos instrumentos para profetizarle a los huesos secos de este mundo, y que podamos traer a la vida a todos aquellos en los cuales tu palabra entre. Bendice a mi hermano, a mi hermana que ha participado con nosotros en este estudio. Dale un día de salvación en este sábado y permite, oh Dios, que veamos tu gloria restaurando nuestras vidas hoy. Ayuda a los enfermos, consuela a los afligidos por el luto de haber perdido a alguien. Muéstranos tu misericordia y tu gracia. Llénanos de esperanza de salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Es un verdadero privilegio haber estado con ustedes esta mañana. No se pierdan el estudio de las 5:30. Acá les esperamos. Dios les bendiga.